Las inundaciones son definidas como anegamientos temporales de terrenos que no están normalmente cubiertos por agua, como consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de una cantidad de agua superior a la que es habitual en una zona determinada. Las causas de una inundación pueden ser múltiples, desde artificiales, por la rotura de un embalse, hasta por el oleaje del mar. En este capítulo nos centraremos en las de origen natural, dividiéndose en terrestres y costeras. Las costeras, a su vez, pueden ser causadas por las olas o por la marea, es decir, por mareas vivas, olas de tormenta o tsunamis. Sobre los tsunamis tenéis otro vídeo que os dejo aquí por si lo queréis ver. El resto de inundaciones litorales suelen ser a pequeña escala y menos devastadoras que las inundaciones terrestres, por lo que nos centraremos en explicar estas, los motivos por los que suceden, dónde existe más peligro, modos de evitarlas o aminorar sus daños y en caso de que suceda, cómo deberíamos de actuar. Empecemos explicando los diferentes tipos que pueden surgir. Las inundaciones aclinales. Estas ocurren en terrenos planos o con poca pendiente, por lo que el agua no fluye fácilmente, lo que puede provocar que ésta se acumule. Para que esto ocurra, es necesario que en la zona existan lluvias prolongadas durante mucho tiempo y un terreno poco poroso, poco absorbente. En el campo es raro que esto suceda, ya que normalmente el terreno podrá absorber la totalidad de la precipitación, únicamente que llueva durante días y ascienda el nivel freático, o exista un terreno poco permeable, como en el caso de algunas ciudades, que pueden verse anegadas al ser el alcantarillado insuficiente para drenar tales masas de agua en poco tiempo. Afortunadamente, este tipo de inundaciones no suelen ser muy problemáticas, ya que el agua no está en movimiento, sino estancada, aunque puede causar grandes pérdidas en plantaciones y cultivos. Las inundaciones endorreicas. Estas suceden en cuencas endorreicas, es decir, en áreas cerradas donde el agua de lluvia, ríos o arroyos no tiene salida hacia el mar o sistemas fluviales mayores. En estas cuencas, el agua se acumula en depresiones internas y no puede salir, por lo que tiende a estancarse y a evaporarse lentamente, formando lagos o cuerpos de agua temporales. Suele ocurrir en regiones áridas o semiáridas, donde la lluvia es escasa pero a veces intensa. Las lluvias pueden llenar las depresiones de la cuenca y provocar inundaciones. Principalmente afectan a terrenos cultivados, ya que este terreno suele ser muy fértil, por lo que solo suelen causar pérdidas económicas en plantaciones y cultivos. Algunos ejemplos pueden ser en cuencas del desierto. En el Sáhara, cada ciertos años suelen ocurrir grandes lluvias que forman lagos temporales. También puede suceder estacionalmente, como en la sabana, donde en la época seca las masas de agua desaparecen, pero con las lluvias de la época húmeda se forman grandes lagos. Otros lugares donde puede ocurrir es en antiguos lagos desecados, como el Copaide, que lleva sin agua permanente desde la antigüedad clásica, pero que se inunda de cuando en vez al sufrir grandes lluvias. Esta desecación la hicieron los antiguos griegos para tener más terrenos fértiles donde plantar. Inundaciones por surgencia. Estas ocurren cuando el agua subterránea asciende a la superficie debido a un aumento en el nivel freático, el nivel de agua subterránea, generando acumulaciones de agua en la superficie. Este tipo de inundación sucede principalmente en áreas con un sistema de acuíferos cercano a la superficie o donde el suelo es muy permeable, permitiendo que el agua subterránea se infiltre y suba rápidamente en caso de saturación. Las regiones con acuíferos superficiales, zonas costeras y áreas cercanas a ríos o lagos son especialmente susceptibles a las inundaciones por surgencias, ya que el agua subterránea está muy cerca de la superficie. Las causas más comunes pueden ser lluvias prolongadas, deshielos, crecidas o la alteración del drenaje natural por la construcción de carreteras, edificios o canales que no dejan al agua subterránea fluir. No suelen causar daños por su escasa violencia, aunque pueden afectar a los cultivos. Las avenidas o riadas pueden ser de dos tipos, fluviales o torrenciales, es decir, pueden producirse porque un río aumente su nivel de agua en un determinado tiempo o que de repente por una vaguada bajen miles de litros cúbicos de agua, cuando hace 2 minutos casi no había. Las primeras, las crecidas, son aumentos en el nivel del agua de un río que supera su cauce natural y pueden llegar a provocar desbordamientos. Este fenómeno es natural y cíclico, ya que los ríos tienen un caudal base, el flujo normal, que puede variar según las estaciones, pero en ciertas épocas o condiciones climáticas, este caudal aumenta considerablemente y se produce una crecida. Las principales causas son la lluvia intensa o prolongada y el deshielo. El desbordamiento de un río se da porque gotas de agua que cayeron en puntos separados se juntan en el mismo instante de tiempo en el mismo espacio.
en un cauce. El crecimiento del agua es lento en estos casos. Primero se inundará la superficie de inundación, que son las planicies que suelen existir al lado del cauce de los ríos. Normalmente todo acaba ahí, pero en determinados casos puede seguir subiendo el agua, inundando otras terrazas fluviales, es decir, otros terrenos más elevados, los cuales normalmente también son planos. Estadísticamente se calcula el tiempo que tiene que pasar para que el agua de un río supere una determinada cota en una inundación. Esto se llama periodo de recurrencia, el cual es muy importante para prevenir daños, ya que se puede calcular cada cuántos años se inundará un terreno a X metros de altura del cauce medio del río. Las crecidas súbitas o avenidas torrenciales son flujos rápidos y repentinos de agua que bajan por ríos o cauces secos en terrenos de fuerte pendiente, a menudo arrastrando sedimentos, rocas y vegetación. Son uno de los fenómenos naturales más peligrosos en zonas montañosas, barrancos o áreas de laderas inclinadas. Suelen ser originadas únicamente por lluvias intensas y concentradas, aunque también pueden ocurrir por deshielos súbitos. Este proceso ocurre de forma similar al anterior, pero con mucha rapidez y energía. Lluvias intensas concentradas en una cuenca receptora con grandes pendientes hacen que el agua fluya con rapidez cuesta abajo, juntándose con otras gotas de agua según va bajando, lo que convierte a las gotas en una gran masa de agua que arrastra lodo, piedras, troncos caídos y escombros, haciendo que la capacidad destructiva aumente, ya que lo que antes era un líquido adquiere un comportamiento de sólido en muchos casos, arrasando con todo a su paso viviendas, coches, gente y árboles, causando una auténtica catástrofe. En muchos casos, al desembocar en un río, el comportamiento vuelve a ser el de un líquido al juntarse con más agua, pero sigue manteniendo los objetos sólidos en su interior. Ahora existen dos opciones: que el cauce del río sea suficientemente ancho y no crezca demasiado como para afectar a poblaciones cercanas, o que el río no aguante con tales cantidades de agua y se desborde afectando a ciudades y pueblos. Este desbordamiento será rápido como un relámpago, ya que en cuestión de minutos el agua crecerá hasta metros, arrastrando todo lo que encuentra a su paso, aparte de lo que ya llevaba, afectando a los bajos e inundando los garajes. En aquellos puntos más bajos o con menos pendiente, que suelen ser la mayoría de las calles, garajes o túneles, el agua perderá energía y velocidad, dejando los objetos más grandes que arrastraba y provocando que la mayoría del barro que bajó desde las montañas sedimente, dejando todo a su paso como un lodazal. Este fenómeno es altamente peligroso porque ocurre en cuestión de minutos, sorprendiendo a la gente en las carreteras, casas, oficinas o andando por la calle. Dura unas horas, siendo para las personas allí atrapadas un auténtico infierno. El gran problema en áreas áridas o semiáridas es que los cauces fluviales suelen estar secos o con poca agua, pero con un periodo de recurrencia de 10, 50 o 100 años, dependiendo del lugar, llueve intensamente y provoca estos desastres. El hecho de que solo se dé una inundación catastrófica por generación genera una falsa sensación de seguridad en la población, la cual no está preparada, ni prevenida e incluso construida al lado de estos cauces. No quiero decir que la responsabilidad recae sobre los afectados, estos ya sufrieron las consecuencias del desastre, sino de la administración y políticos que no tomaron las decisiones oportunas ni correctas para mitigar los daños causados, muchas veces alegando que el cambio climático está detrás de esto, como si ellos no pudieran hacer nada, echando para fuera su propia responsabilidad. Una vez ilustrados los tipos de inundación que pueden ocurrir, veamos qué lugares son los más peligrosos. Aunque anteriormente se mencionó, son principalmente dos factores los que afectan: la energía del agua, dada por la pendiente, y la distancia al cauce, por lo que aquellos valles y barrancos con más pendiente van a ser más peligrosos que los planos, ya que la velocidad potencial del agua va a ser mayor, pudiendo arrastrar más objetos y provocando más destrozos. De la misma forma que aquellos terrenos adyacentes a ríos, arroyos o ramblas serán más peligrosos, ya que cuanto más cerca se esté de un cauce de agua, más probable será verse afectado por una inundación, con la salvedad de aquellos terrenos que colindan con un río pero tienen una gran elevación. Si tienes interés en saber si vives en un terreno que se inunda o se puede inundar, te dejo en los comentarios un enlace para que lo revises. La forma de evitar el riesgo de que las inundaciones nos puedan generar problemas sería no construir en los terrenos que se pueden inundar, pero esto realmente llega a ser imposible. Si bien hay lugares que se inundan periódicamente y en los que construir sería un error, hay lugares que se inundan una vez cada 1000 años, pero que siguen siendo inundables, por lo que lo más aconsejable es construir a una distancia prudente del río, pero ingeniando formas para que las inundaciones no nos afecten prácticamente nada. Me gustaría recordar que en la mayoría del mundo las inundaciones son los desastres naturales con mayor repercusión socioeconómica. Para mostrar la destrucción que pueden generar las inundaciones, tenemos el ejemplo del desbordamiento del Yangtze Kiang
en 1931 en China, donde murieron más de 3,7 millones de personas y otros 28 millones se vieron afectadas. O por ejemplo la riada ocurrida en el este de España en el 2024, donde murieron más de 200 personas y varios millones se vieron afectadas. Por lo que cualquier gasto que evite que este tipo de desastre natural ocurra es poco. Incluso podemos beneficiarnos de las grandes lluvias, pero para eso tenemos que estar preparados, cosa que hoy en día no sucede. Existen 3 clases de medidas para mitigar el riesgo de inundación: las predictivas, las preventivas y las correctoras. Las predictivas se basan en las predicciones meteorológicas e hidrológicas, es decir, pronosticar la cantidad de agua que va a caer por metro cuadrado y para esa supuesta lluvia interpretar cómo se va a comportar el agua por los diferentes ríos, pudiendo avisar con antelación a aquellas localidades que se pueden ver expuestas ante una inundación. En la mayoría de países tienen agencias meteorológicas que predicen los milímetros de lluvia que habrá por el país. En España, la agencia se llama AEMET. Y para cada cuenca hidrográfica existe una confederación que debería de tener modelizado lo que ocurre en los ríos cuando llueve X milímetros. La única inversión que haría falta podría ser una mejor modelización 3D de las avenidas en puntos importantes como ciudades, y la de una red pluviométrica informatizada, que al llegar a cierta cantidad de agua, de lluvia, diera la voz de alarma a los pueblos cercanos para evitar víctimas mortales, algo realmente sencillo y barato. Las medidas preventivas pueden ser estructurales o no estructurales. Las no estructurales consisten en enseñar sobre el riesgo a la población y cómo actuar, una planificación eficaz por parte de Protección Civil, un sistema de seguros que pueda cubrir los desperfectos y una ordenación territorial y urbanística, es decir, no dejar construir en aquellos lugares con gran riesgo de inundación. Las medidas estructurales, a su vez, se dividen en infraestructuras y gestión hidrológico-agroforestal. Las de gestión se basan principalmente en controlar la vegetación de ribera, revegetación de cuencas, medidas de limpieza de maleza o diques para la retención de sedimentos. Es decir, son medidas que evitan que el agua arrastre barro o maleza y que ayudan controlando la vegetación para que ésta evite que los desbordamientos de los cauces sean mayores, contribuyendo a su vez para que el suelo absorba más agua. Circunstancias por las que el agua se verá frenada y alcanzará menores alturas. Estas medidas suelen ser llevadas a cabo por guardias forestales y otros organismos, medidas no muy caras, pero que requieren tener gente apta para que se dedique a estas gestiones. Las infraestructuras pueden ser embalses, diques, motas, canalizaciones, encauzamientos, desvíos o dragados. Todas ellas sirven para laminar el agua y evitar que se produzcan desbordamientos. Esto consiste en retener grandes volúmenes de este líquido y evitar que toda salga de golpe, e ir botándola poco a poco. Por ejemplo, existen grandes presas que suelen estar en un 30% de su capacidad, pero que 1 de cada 10 años, debido a unas intensas lluvias, se llenan hasta casi el 100% y libera el agua lentamente, salvando miles de vidas humanas y evitando grandes pérdidas económicas. Incluso ese agua se podría usar para beber, regar o generar electricidad. De la misma forma funcionan las canalizaciones como las excavadas en el antiguo Egipto por todo el Nilo. Estas evitaban que se desbordara el río y usaban el agua para sus cultivos. Otro ejemplo actual es el del desvío del Turia a su paso por Valencia, que evitó que el río se desbordara en el centro de la ciudad vieja, evitando millones de damnificados durante las inundaciones que sufrió España este 2024. Suerte que no tuvieron otras localidades. Estas medidas pueden ser más o menos caras, pero son necesarias para evitar muertes y pérdidas económicas. Por último, en caso de que no hayan sido tomadas las medidas anteriores o no hayan sido suficientes, existirá riesgo de inundación, por lo que deberán ser tomadas medidas correctoras. En primera instancia, se debe de llevar una actuación de emergencia, que pasa por alertar a la población, evacuarla, rescatarla y trasladar a los que lo necesiten y asistir a todos aquellos que hayan sido afectados por la catástrofe, para después restaurar y construir, pasando por indemnizar a los afectados, aplicar programas especiales para zonas catastróficas y dar incentivos fiscales y financieros, para que aquellos que lo han sufrido y perdido todo puedan ir recuperándose. Esta es la teoría. En la práctica, muchas de estas medidas fallan por ineptitud, falta de recursos, interés o incluso por negligencias. Por último, de una manera sucinta, te voy a explicar qué debes hacer si te ves envuelto en una riada y no tienes tiempo de actuar, ni te han avisado de la magnitud de esta. Lo principal es ponerse en alto. El agua siempre va a buscar el camino más bajo, así que nosotros el contrario. No importa que el agua solo te llegue a los tobillos, en minutos puede estar pasándote por encima. Busca un lugar elevado, súbete a un edificio, no entres en ninguna planta baja o garaje y no cojas el coche. Si estás en un coche, intenta buscar el sitio elevado más cercano que tengas. Todo puede ser cuestión de minutos, así que no intentes salvar nada material, no te
te aferres a tu casa, no hay nada más valioso que tu propia vida. Espero que este vídeo pueda ayudar a la gente a entender mejor las inundaciones y a evitarlas. Si quieres que explique otro tipo de catástrofe natural, no dudes en ponérmelo en los comentarios. Mucho ánimo para aquellos que han sufrido este tipo de desastres. Hasta luego.